Escuchaba a Ángel referirse al tema de las declaraciones tanto del presidente Abinader como del ministro de Salud Pública sobre el COVID-19, ¿no? Lo que está pasando. Hay unos datos importantes y es, por ejemplo, lo que dice el ministro de Salud Pública. Hay la propuesta de declarar los días 24 y 31 de diciembre no laborables para que la gente la pase en su casa. Qué bueno. Manteniendo las medidas de distanciamiento social. Ángel mencionaba la posibilidad también de que la tradicional cena de Nochebuena se haga en una especie de almuerzo para evitar el que la gente esté en la calle, aglomerándose, permíteme hacer la precisión, patrón. El ministro dice que le han hecho la propuesta, el ministro Plutarco Arias, que le han hecho la propuesta del feriado para esos 2 días que tú refieres, pero que él entiende el estado actual no debe modificarse y que tanto el almuerzo como la celebración del 31 deben hacerse al mediodía. Palabras textuales. Sí, no, y es precisamente lo que estoy diciendo. Exacto, eso es lo que está diciendo. Es lo que estoy diciendo, de que se ha propuesto que se declaren días no laborables y que él plantea que la gente, en vez de una cena de Nochebuena, lo haga como almuerzo. Y palabras textuales dice: queremos que la ciudadanía disfrute de la celebración de la Navidad y el 31, pero de forma moderada y guardando los protocolos de salud establecidos por el ministerio. Antes de agregar que la gente haga un almuerzo en vez de una cena y que el cañonazo la gente lo espere tranquilo en su casa. Instó a la ciudadanía a no bajar la guardia, a mantener las medidas de distanciamiento social, el uso de las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. A esto hay que agregar, y lo digo como, digamos, acotación al tema tratado por ustedes, el último parte del Ministerio de Salud Pública con respecto a la propagación del COVID-19. En las últimas 24 horas, 918 nuevos casos. Ayer hablábamos de 300 y algo, no recuerdo el pico. De un día para otro, el número de contagios se ha triplicado. Hablábamos de 2 personas fallecidas. De ayer para acá, en 24 horas, fallecieron 6 personas. O sea, lo digo para que la gente entienda de lo que se trata esto. No se trata de aguarle la fiesta a nadie. No se trata de pasar por odioso. Se trata de entender que hay una realidad que la tenemos de frente y que nos da en la cara, como le está dando en la cara al mundo entero. Así mismo. Hay gente que entiende que esto la gente lo dice por JLP. Sí. Y no es así, señores. Estamos frente a una realidad que solo aquel que no la ha vivido en carne propia no conoce la dimensión o no quiere conocerla. Solamente aquel que le da el COVID y que vive esto y el daño que esto causa en el entorno familiar sabe las dimensiones de esta situación. El nivel de positividad está en 14,41%, con más del 50% de los casos positivos registrados en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Los valores están ahí, las estadísticas no se equivocan. El que tenga ojos para ver, que vea, y oídos para escuchar, que escuche. Esa es la realidad. Y no podemos pretender mirar para otro lado pretendiendo que no existe, porque la tenemos enfrente. Por otro lado, el tema de la prohibición del matrimonio infantil en la Cámara de Diputados se llevó de paro un interesante debate suscitado a lo interno del Senado de la República con respecto de la segunda mayoría al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y eso se definió? Sí, bueno, si se definió, lo vamos a saber de manera oficial. A lo que yo me estoy refiriendo es a la opinión que dio el senador por la provincia de Pedernales con respecto al tema. La verdad es que decía Mario Puzo en su célebre obra El Padrino: no odies a tu enemigo porque te afectará el criterio. Claro. Y yo digo esto por estas declaraciones que van a ser históricas, pero no por lo afortunada, sino todo lo contrario que dio Dionis Sánchez. Dice Dionis Sánchez que el criterio para establecer la mayoría no es el de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Yo la verdad es que sentí pena de Dionis Sánchez y de ver hasta dónde la cerrazón, yo no sé si la inconsciencia, el descaro, el absurdo,
la saña política, porque lo que hay es saña política. Hay odio político hacia el Partido de la Liberación Dominicana de parte del grupo de Leonel Fernández y las Fuerzas del Pueblo en el Senado de la República. Sí, y el odio sí. les nubla el criterio, les nubla la razón y les hace crearse su propia fantasía en la cabeza. Sin ánimo de defensa, Aníbal, es el mismo con ella odio, incluida también, Pedro. es el mismo odio que el grupo de Danilo expresó hacia el grupo de Leonel cuando no permitió. No, pero una acotación, doña. Pero ahora cuando él termine, para que él termine. Bien. Entonces, miren, la verdad es que ya luego que pase el tema, porque el tema del matrimonio infantil está bastante caliente, ha provocado mucho eco en la sociedad y con mucha razón, este tema de la segunda mayoría volverá a la palestra y probablemente las cosas se den como Pedro dijo anteriormente, porque el poder avasalla, el poder se impone. Claro. Al final, el poder es el poder. Pero en lo que no estamos pensando, señores, es en las consecuencias a futuro y no un futuro muy lejano. La caja de Pandoras que con esa decisión se abrirá en la política dominicana después que sus autores no se quejen o aleguen ignorancia, porque el precedente que se estará sentando con esta decisión es que no importa cuántos votos usted saque en las elecciones donde el pueblo soberanamente elija a quien quiere que le represente, el Congreso Nacional ahora sí es verdad que va a adquirir la categoría del mercado persa que es. Porque ahí no importa quién gane las elecciones, quién quede en primero, quién quede en segundo, quién quede en tercero. Con una simple negociación beatificada y santificada por ese tipo de congresistas como Dionis Sánchez, se van a pasar los resultados de un proceso electoral y la voluntad soberana del pueblo por donde no les da el sol. Aquí la voluntad del pueblo valdrá menos que un cacahuate cuando ese precedente funesto para la institucionalidad del país se siente con esa declaratoria de segunda mayoría en favor de un partido que nos sacó minoritario de 4%. Ok. Qué pena me dio. Ok, gracias Aníbal. Pedro. No, solamente era eso que quería decirle a Aníbal, porque Aníbal conoce muy bien el PRD, conoce al PLD desde afuera, aunque él tiene buenos vínculos con el danilismo, pero lo conoce desde afuera. Yo lo conozco desde adentro, a los dos grupos. El mismo odio que hoy estoy parafraseando. Claro que sí. Estoy parafraseando al doctor Herrera. Yo diría que son acciones políticas más que odio, porque así que se comportan y lo sabemos. Ese mismo odio trataron a ese grupo de Leonel cuando estaban en minoría en el comité político del PLD. Entonces no pueden pretender que le lancen flores de la República, Pedro. Pero Danilo la violó muchísimas veces y ustedes no dijeron eso. Y la quiso violar tanto que tuvo que venir Pompeo a ponerlo en puesto. Pompeo a ponerlo en su lugar. Entonces como que se nos olvidan los acontecimientos. Cállense con Pompeo, del pasado reciente. O sea, yo diría, sin defensa de uno ni de otro, cada quien está arando su tierra para el lado que más le convenga. No pasándole por encima a la institucionalidad, hermano. Lo que yo digo. El daño se le estamos haciendo al país. Porque cuando Dionis era parte, que le estamos haciendo el daño. Cuando Dionis era parte de los 29 senadores que tenía el PLD, era bueno. Ahora es PLD. Ahora es malo porque no tiene el PLD. Porque se cancela el PLD. No me puede quedarse la fuerza del pueblo. Él puede quedarse ahí. Lo que no pueden es pretender con esa salvación individual desconocer el espíritu de la Constitución de la República. Bueno, la misma Constitución le da la facultad al Senado para hacer esa excogitación. No es verdad que se lo da, es mentira. Entonces, ¿para qué lo van a llevar al Senado? El Senado no tiene ese poder y ese derecho, esa facultad. No la tiene de desconocer el espíritu de la Constitución. Pues que la declare Danilo, entonces. El pueblo es el soberano y el pueblo habló. Pero el pueblo tiene representantes en el Congreso. Ok, por favor. Los tiene, independientemente de lo que decidan. Miren, señores, evidentemente la República Dominicana tiene muchos factores importantes por lo que somos destacados, pero el mandatario Luis Abinader ha tomado una acción el día de hoy, nuestro presidente, que creo que merece la atención de todos. Voy con dos en uno. Ha dicho mediante el decreto 641-20 y ha declarado de alta prioridad
la siembra, cosecha y exportación del cacao como producto dominicano exportable. Esto es sumamente importante y lo digo con conocimiento de causa, porque uno de los activos más atractivos a nivel internacional como insumo del buen comer es el cacao orgánico dominicano. Recuerdo incluso en mis días en el Ministerio de Relaciones Exteriores que hice una visita oficial a Maryland en Washington y allí había una boutique de chocolate dominicano como bien exportable, no solamente del fruto, sino de la cultura dominicana a través del cacao. Señores, y daba gusto ver a aquellos gringos, ojos azules, rednecks, así bien gringos, bailando bachata y merengue dominicano y preparando chocolate. Y eso todo en virtud del cacao. Por este tipo de acciones es que el presidente Abinader sigue manteniendo el capital político que mantiene y según el ranking de Image Presidential de América Latina, lo da el segundo con mayor nivel de popularidad en toda América Latina como presidente. Tiene un 72% solamente superado por Nayib Bukele. Con 90 días. Sí, pero hay muchos que en los 30 días se caen. A mí, el que más me gusta es Bukele, que está tan alto. Y Bukele es el único que le supera, siendo el último Iván Duque de Colombia con un 46% y un 49% de desaprobación. Una locura, mi madre. Bueno, 92% Bukele. Por eso saludamos. En el último lugar está el de Ecuador. Por eso saludamos el planteamiento y la acción del presidente Luis Abinader, porque pienso que esto evidentemente pues fortalece bastante a República Dominicana. En otro orden, señores, hay que entender lo que son las naturalezas de las cosas y como dice el buen refrán y adagio popular, zapatero a tus zapatos. Lo digo en atención del match que se ha dado un poquito entre el tema Milagro Germán y nuestro compañero de labores Oli Matos. Milagro Germán, entrevistada por Manuel Rojas, ha establecido en una pregunta que él le hace sobre que se habían dejado los mismos actores en el DICOM que tenía Marchena allá. Y Milagro, con la espontaneidad y transparencia que le caracteriza, ha dicho que ha dejado a estos jóvenes porque son jóvenes valiosos y que conocen el manejo procedimental y lo propio que tienen buenas relaciones con los periodistas. Por el otro lado, salta Oli Matos, no necesariamente respondiéndole a ella, pero le cae la respuesta. Oli, y él es el asesor, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de comunicación. En comunicación no y es que el cualquiera. Político, ¿verdad? Dice, no se cambia dejando lo que está. El presidente, copiemos de él, él cambió su gabinete y por eso está ella y todos los demás ahí. Y que mañana querrán sacar al PRM del poder porque ahora no se está atacando el gobierno, pero mañana sí. Esto es político. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente. Lo primero es que Milagros ha sido honesta. Incluso ella dijo en otro corte que está por ahí que de ella haberse soñado que esto tenía ese nivel de responsabilidad e implicaciones, ella no sabía que no se le podía decir que no, presidente, pero le hubiera dicho que no. Ella lo dijo, porque realmente no es su área efectiva como tal y pienso que hay que ayudarla porque creo que es valiosa y tiene muchas condiciones. Ahora bien, la culpa no es de ella, sino de que la nombró Cali. Ahora bien, que tiene jóvenes valiosos allí. Bueno, pero el PRM también tiene jóvenes valiosos. Que aquellos conocen el manejo procedimental. Bueno, lo conocen porque le dieron la oportunidad. Perdón, escúcheme de nuevo. ¿Conocen el manejo procedimental? Bueno, tienen el manejo procedimental porque le dieron la oportunidad de estar. Y que tienen buenas relaciones con los periodistas. Mire, nadie tenía peor relación con los periodistas que el PLD. Y el manejo en el tiempo les permitió cultivar esto. Ahora bien, yo siento que Oli no le está atacando. Lo que pasa es que aparte de que Oli es asesor del Poder Ejecutivo en comunicación, Oli es un actor político y Oli sabe lo que costó ganar con un gobierno como el de Danilo, que no era tampoco un gobierno pésimo, pero era un gobierno organizado políticamente y ganar costó mucho. Perdón, te digo ahora. Oli está defendiendo su gobierno y Oli sabe que un ejército desmotivado es un ejército vencible. Por eso, ¿qué te quiero decir? Los PLDistas... ¿Te entendimos? Claro, todo claro lo que le estás sí. diciendo Milagro lo entendimos. Ahora bien, tú estás atacando a Milagro también. Los PLDistas siempre van a defender esa posición porque ellos van a querer que dejen los PLDistas ahí. Pero qué bueno es así. Los PLDistas también no van a querer que se quede nadie. Y algo muy importante, y con esto termino, un danilista, por más posición que preserve, jamás
va a defender el gobierno de Luis Abinader. Jamás lo va a defender. Por eso recomiendo desde aquí, desde Sol de la Tarde, que voten toda esa gente, hagamos caso a la recomendación de Oli para mantener el milagro de este gobierno del cambio que Dios nos regaló. Por ahora, no, Dios no nos regaló nada. No mezcle a Dios en esta vaina. Bueno, yo Leonel y Danilo. Perdón. Para mí sí. Ustedes le tienen una campaña Milagro desde que Milagro subió. ¿Y no, por qué para nada. Mujer? Sí. No, jamás al revés. No, yo no. No, señor, yo no. Pero no van a satanizar a Oli. No van a satanizar a Oli. Porque lo que está haciendo es defendiendo su gobierno. No hay que golpearla a ella, pero a él tampoco. Pienso que tiene que ser un poco de uno y un poco de otro. No. Le subió Milagro. Khalil. Ustedes le hacen eso a Milagro, ¿por qué mujer? No, una pregunta de la costa. Usted está siguiendo el mismo tema del CONEP. Es un error, no es por ahí. No es por ahí. Milagro es una estrella. Milagro es una estrella, pero tienen que ponerse de acuerdo. Carajo. Khalil, óyeme esto, patrón. Milagro dice, oye, que ella no sabía que había tantos enemigos al lado de ella. ¿Tú sabes lo que es una gente? No, es que no se trata de ella, no estamos personalizarlo. Se trata de un tema de gobierno y de política. Ahí Milagro genera una gran contradicción, porque yo no me quedé claro si los enemigos son los muchachos que ella está dejando, el equipo que ella está dejando, o los enemigos son los que están al lado de Luis, que la están atacando. Pero escúcheme, por favor. Pero escúcheme, por favor. Me confundió, y acuérdense que yo soy un aldeano y no entiendo mucho. Sí, tú prives esa vaina de que eres aldeano. Tú muy... No, lo es de Barahona. Él nació en Barahona de Santiago, yo te imagino. No, él nació en Barahona de Santiago, imagínese. Pero entiéndame, doña Consuelo, por favor, entiéndame. Cuando ella dice que ella no se imaginó que ahí iba a tener... que la nombraron. Milagro hubiese sido una buena embajadora en Argentina. Yo estoy con usted, doña Consuelo. Estoy con usted. ¿Y él por qué mujer? No, doña, no, doña, está equivocada ahí. Está equivocada, doña Consuelo. Ella también así, doña. Ella también, doña. En estos 100 días. No la defienda así, no por ahí. En estos 100 días de speaker presidencial. Ha errado mucho, doña. Ha cometido hierros fundamentales. Pedro dijo eso. Yo lo dije al principio, y no por hacerle daño a Milagro, para nada. Claro que no. Es más, es muy válida, pero es además, yo le dije el punto de vista técnico. Forma en que han tratado a Milagro. No, yo jamás voy a ir a esa dama, jamás. Consuelo, yo quiero hacerle una aclaración. No se trata de hombre y mujer, se trata de un tema de política. Y también, ¿Cómo se sienten los PRMistas que esa gente que estaba allí con Danilo, que estaba con Gonzalo, que le estaba dando con una tabla a Luis Abinader? No, mira, muchos de esos muchachos, tiene Oli que tragarse eso. No, es que tienen que ponerse de acuerdo, hermano. Muchos de esos muchachos son muchachos salidos de las universidades. Van a defender a ese gobierno, porque no le costó nada. Esos son muchachos que salen. Él sabe más que todos nosotros. Perdóneme, doña Consuelo, que salen de la universidad y lo cooptan y lo llevan ahí. Pedro sabe qué perfil tienen esos muchachos y ella lo identificó y por eso su defensa. Casi la mayoría son técnicos. ¿Qué es lo pobre? ¿Qué es lo pobre de todo esto? ¿Qué es lo pobre, Khalil? Y yo quiero que este mensaje tú se lo lleves a Olid Mato. Porque ninguno de los que está aquí conoce más a Oli que yo. Ni en la emisora, ni en RCC Media. Yo conozco el intelecto, la capacidad de Oli. Como conozco la tuya, Khalil, también. Pero no me puede explicar, Oli, que el concepto que vendió Luis Abinader de cambio se reduce a sacar los empleados públicos de las oficinas para meter gente nueva. Porque esos que estaban ahí eran ladrones y no son confiables. No. El cambio tiene que ser otro. Llámalo, Lea, llámalo. El cambio que vendió. Pero hubiéramos dejado todo a Costa. Tenía otra connotación. No, Khalil, tú eres más que eso, Khalil. En la gestión de gobierno. Lo que pasa es que Ángel se está yendo al extremo. Escúchame, Khalil. Lo que pasa es que al llegar al gobierno, primero creían que iban a encontrar un ventorrillo y han encontrado un mall, no un supermercado, no, un mall. Y no saben qué hacer con él.
Señor. Creían que todo era robar y ladronazo y que estaban cogiéndoselo y qué sé yo qué. Y resulta lo que yo decía hay ahorita, tantos controles que ellos no encuentran qué hacer con los controles que han encontrado. Que hasta para nombrar a una persona y que eso vaya al MAP y que venga. Mira, ahí hay un lío con gente que le ponen a Consuelo de Pradel está nombrada en tal cargo con 70,000 pesos, pero cuando llega al MAP, no, en el MAP hay una clasificación de los cargos y el MAP dice que son 20. Porque es otro tema, Ángel. Pero que yo no trabajé no para tener 30,000 pesos. Yo trabajé para que me den 70 Ángel, o 100. ese es Entonces, otro tema. Todo ese, perdóname. Entonces, el cambio no puede ser el concepto que esbozó Oli. Ese no puede ser el cambio. Porque si no, entonces yo entiendo, ahora sí después de lo explicado por Oli, yo entiendo por qué el gobierno se ha convertido, en vez de un gobierno del cambio, en un gobierno de la continuidad. Porque no, aquí todo no hay lo contrario. una cosa que no sea continuidad de lo que estaba haciendo la administración anterior. No tenemos que ir. Milagros, Germán, todo mi apoyo para que sigas haciendo Oye, yo también trabajo. lo apoyo. Ahora, si yo fuera el esposo de Milagro, entrega eso, mijo. No, pues no lo entregues. Yo no lo lo haría. entregues. Aprende y haz las Si cosas coincide bien. con No, el es que enemigo no, de no, Luis, Vámonos. No, en el Estado no se va a aprender, ¿no? Claro, Algo usted tiene que saber. claro que no. Se aprende. No, pero usted perfecciona. Se aprende, Pero pagando no hay, novicial. aprende. Se aprende, pero pagando novicial. Pregunta 96,000. Sol